Buenos días. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Estamos estudiando cómo vivir bajo autoridad. Fue lo que empezamos a estudiar el domingo pasado. Y el propósito del domingo pasado era establecer las bases sobre el concepto bíblico de autoridad. Tenemos que entender, dado que tenemos todo un contexto secular de lo que es la autoridad, malos ejemplos de cómo se usa la autoridad cuando estamos trabajando en lo secular, y también los que trabajan en ambientes cristianos, bueno, tienen que saber cuál es el concepto bíblico, cuál es la ordenanza bíblica con respecto a vivir bajo autoridad, de manera que estemos capacitados para responder como corresponde. Estas bases nos van a servir para llegar al tema de la milla extra que Jesús ordenó que diéramos. Pero cuando hablamos de un extra, primero tenemos que tener en claro cuál es la responsabilidad, cuál es nuestra obligación, y de ahí podemos determinar qué es lo extra. Si no tenemos en claro primero cuál es el alcance de nuestra obligación, puede ser que tú estés pensando que estás dando extra cuando no estás haciendo nada extra, ¿verdad? Cuando solo estás haciendo lo que te correspondía. Y la Biblia dice que el siervo que solo hace lo que se le pide es un siervo inútil. Entonces, lo digo por experiencia, es muy fácil concluir en el trabajo y en otras áreas que tú estás haciendo más de lo que deberías, pero esa conclusión tuya es producto de tu ignorancia. No tienes en claro todo lo que era tu obligación hacer. Y cuando tú empiezas a sentir que no te tratan correctamente, que el salario que percibes no es justo, que tú haces mucho más de lo que deberías y tomas valor y quieres hablar al respecto, terminas avergonzado porque te dan una tremenda trapeada y barrida en cuanto a lo que debería ser tu responsabilidad, y entonces te das cuenta que no sabías. Además de todas las trampas que vienen con el concepto de autoridad secular, que tristemente los cristianos aceptan, adoptan y justifican e incluso lo espiritualizan con tal de vivir conforme las normas de este mundo. Entonces dijimos la semana pasada que Dios nos ordena someternos a toda autoridad humana. Y ese mandato no es opcional. Sí hay una condición que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, pero el mandato es simple: sométete a toda autoridad humana. ¿Por qué? Porque toda autoridad humana ha sido establecida por Dios. Nadie tiene autoridad que no le haya sido delegada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo y es el rey soberano sobre toda la creación. Nadie puede decir yo tengo autoridad sobre esto porque esto es mío, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Y las cosas que tenemos han sido dadas como un préstamo, con la condición de que lo multipliques, ¿verdad? La doctrina de la mayordomía. Entonces, cuando alguien asegura tener autoridad, no puedes justificar autoridad sin partir de que toda autoridad la tiene Dios y Él la reparte como Él quiere. Entonces, debemos someternos a toda autoridad humana porque toda autoridad humana ha sido puesta por Dios. El objetivo de la autoridad dada a los hombres es castigar al que hace el mal y reconocer al que hace el bien. Ese es el propósito. Aunque los hombres que estén en autoridad no conozcan de Dios, nieguen a Dios o no les interese hacer lo que Dios quiere, ellos van a ser llamados a cuentas, sean cristianos o no, para responder por qué no castigaron lo malo y por qué no reconocieron lo bueno. Entonces el propósito de la autoridad humana, dada por Dios, es que se castigue al que hace el mal, se recompense al que hace el bien. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, si hacemos lo bueno, no tenemos de qué preocuparnos con la ley, ¿verdad? No tendríamos por qué preocuparnos con las autoridades. De hecho, si tú nunca haces algo en contra de la ley, si tú no haces nada malo, nunca deberías tener conflicto con la autoridad. De hecho, la autoridad te reconocería porque haces las cosas bien, ¿verdad? Desde esa perspectiva, que es el objetivo establecido por Dios, lo que es el deber ser, todo el que se opone a una autoridad humana se está rebelando contra Dios, ¿verdad? Porque Dios le ha dado autoridad y le dice, tu responsabilidad es castigar el mal, recompensar el bien. Y una persona dice, yo no quiero someterme a la autoridad.
¿Por qué? Si la autoridad te demanda que hagas lo bueno y tú no quieres obedecer, eso implica algo. Que tú no quieres hacer lo bueno, sino que quieres hacer lo malo, ¿verdad? De manera que dice el apóstol Pablo, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios. En dos sentidos. Número uno, Dios le dio esa autoridad. Tú debes obedecerlo porque obedecer a esa autoridad humana es obedecer a Dios. Segundo, hacer lo que Dios dice es bueno. Tú no quieres hacer lo que Dios dice, entonces estás buscando hacer el mal. Por lo tanto, rebelarse contra la autoridad es pecado. Estás haciendo lo malo, bajo el supuesto de que la autoridad te pide que hagas lo bueno, ¿verdad? Entonces, si te opones a la voluntad, perdón, a la autoridad humana, implica que algo quieres hacer mal, excepto con la condición que vamos a ver hoy, ¿verdad? La voluntad de Dios es que al ordenar que nosotros nos sometamos a toda autoridad humana, todos aquellos que no son cristianos vean que hacemos las cosas bien y no tengan de qué acusarnos. Si la autoridad nos pide que en una determinada zona vayas a 30 kilómetros por hora, hay una razón y un objetivo, ¿verdad? Ahí hay cruces de niños, cruces de personas, incluso cruce de animales. Y si tú vas a una velocidad mayor, no vas a alcanzar a reaccionar a tiempo para frenar tu vehículo y evitar lesiones o evitar una muerte. Es bueno que existan las zonas escolares, donde tienes que pasar a 30 kilómetros por hora, que por cierto mañana regresan todos a clases, y va a haber mucho enfoque en las zonas escolares, y muchas personas van a decir, ay, no sabía que ya habían regresado a clases, ¿verdad? Bueno, es bueno que la autoridad establezca una zona escolar donde tienes que bajar tu velocidad, sí. ¿Qué pensarías de alguien que dice, no, yo no me someto a eso? ¿Por qué no se quiere someter a eso? Él quiere pasar a la velocidad que le dé la gana y poner en riesgo a las personas que están ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, si la autoridad establece una ley porque es para bien, porque es bueno que cuidemos la vida de las personas, incluso la vida de los animales, y alguien dice, yo no me someto a la autoridad, eso implica que él está dispuesto a hacer lo malo con tal de hacer lo que él quiere. A él no le importa arriesgar vidas, no le importa arriesgar a no quizás no matarlo, pero golpearlo, maltratarlo, hacerlo sufrir mucho con tal de hacer lo que él quiere. Entonces, un cristiano que no se sujeta a la ley no glorifica a Dios, sino que mancilla el nombre de Dios, hace lo opuesto. ¿Me explico? La lógica es sencilla. Debes de hacer lo bueno. Si la autoridad te pide que hagas lo bueno y no lo haces, te rebelas contra Dios y no glorificas a Dios. Al contrario, pisoteas el nombre de Dios porque tú mismo afirmas que eres cristiano y estás al servicio de Dios y al mismo tiempo con tus acciones haces lo contrario. Entonces, dice el apóstol Pedro, el propósito del orden, del mandamiento de Dios de que te sometas es que los que no están de acuerdo con tu forma de vivir, los que no están de acuerdo con la cosmovisión cristiana, cuando te acusen de hacer algo malo, no puedan y tengan que callarse la boca, porque lo que haces es bueno. De manera que obedecer a la autoridad tiene que ver con glorificar a Dios, con lo que los demás ven que tú haces y que no podrán acusarte de algo. Te pueden acusar sin fundamento, pero no podrían acusarte correctamente, porque tú no tienes problemas con las autoridades porque siempre haces lo que es bueno. Entonces, debemos someternos con respeto a toda autoridad. Al hacerlo, haces lo bueno. Al hacerlo, glorificas a Dios. Al hacerlo, los que te ven no tienen de otra más que callarse la boca, no pueden acusarte y eso glorifica a Dios. Y dice el apóstol Pedro, no solo a los que tienen autoridad y son buenas personas, no solo a los jefes buenos, comprensivos, no solo a los jefes que te dan chance y te entienden, sino también dice literalmente, también a los insoportables. ¿Es bíblico que hay jefes insoportables? Sí, es bíblico. Y no va a dejar de haberlos. Pero fíjate bien, tienes un jefe insoportable, te tienes que someter a su autoridad. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Porque la autoridad que ese jefe insoportable tiene, Dios se la dio. Porque si lo que ese jefe insoportable te pide que hagas algo bueno,
lo haces porque eso es lo correcto. No tiene que ver la personalidad de tu jefe para nada, ni para bien ni para mal. No le vas a hacer más caso porque te trata bien y menos caso porque te trata mal. Si tú recibes una instrucción y esa instrucción es buena, entonces estás obligado a hacerlo, no importa quién la dijo, no importa cómo te trató el que lo dijo, porque tiene autoridad. ¿Se entiende? Ahora, esas son las bases para poder entender el concepto bíblico de autoridad, porque de ahí brotan muchísimas aplicaciones. De ahí podemos empezar a comprender la milla extra, pero primero hay que ver la otra cara de la autoridad. Yo les dije, la semana pasada vimos la parte positiva. Cuando no importa que tu jefe sea insoportable, te dice, termina ese trabajo porque es un compromiso que tenemos con un cliente y es bueno para la empresa quedar bien con los clientes porque si no ya no nos compran. Y si la empresa gana dinero, de ahí viene mi sueldo. Si yo digo, ay, no, a mí no me importa lo que el cliente diga, estás perjudicando a la empresa y estás perjudicándote a ti mismo, ¿verdad? Y en el estándar bíblico estás dando un pésimo testimonio del cristianismo. Estás ensuciando el nombre de Dios en lugar de estar haciendo lo correcto. Entonces, primero hay que quitarnos de la cabeza la idea de que el carácter de la persona determina si hago caso o no. Porque las nuevas generaciones, lo he visto en el trabajo, ustedes saben, yo tengo un trabajo secular y me toca ver generaciones de todos tipos. Y las generaciones más nuevas llegan con un estándar y una mentalidad muy distinta a cuando yo tenía su edad, que no fue hace mucho. El concepto de autoridad lo tienen completamente distorsionado. Ellos son el centro del universo. Ellos están buscando qué me das. Si quieres que esté aquí, me tienes que dar algo, aunque ellos no han hecho nada por la empresa. Y es un problema tratar de cambiar el enfoque. No se trata de ti. Por eso, cristianos, ir a trabajar no se trata de ti. El objetivo no es conseguir dinero. Claro que el dinero es necesario. El trabajo es el medio. Tu objetivo al ir a trabajar es glorificar a Dios. Si logras entender eso y apegarte a eso, vas a evitarte muchísimos problemas. Muchísimos. Pero el hacer eso y apegarte a eso te va a traer otros problemas que a nadie le gustan. La semana pasada yo hablaba de la cobardía, de que hay cristianos que en nombre de someterse a las autoridades son cobardes e inútiles. ¿A qué me refiero? Bueno, eso es lo que vamos a analizar hoy. Porque así como la Biblia nos ordena que nos sometamos y es difícil, también hay condiciones donde la Biblia ordena que no obedezcamos y que nos rebelemos contra la autoridad. Y eso también es muy difícil. De hecho, me parece que es más difícil que someterte. Entonces, yo entiendo que si tu jefe es injusto, arrogante, aprovechado, resulta muy difícil someternos a su autoridad, ¿verdad? Pero si quitas los ojos de él y ves por encima de él, ¿quién es el que está detrás de esa autoridad? Jesús. Jesús no se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Jesús no nos maltrata, no es arrogante. Los ojos, cuando nos toca obedecer, no están puestos en quien dio la orden, sino de dónde viene la autoridad. ¿Me explico? Entonces, cuando resulta difícil ver que alguien me está dando instrucciones, que las instrucciones son buenas, que mi responsabilidad es someterte, pero no me gusta quién me las dice o cómo me las dice, yo soy muy tentado a pecar, a justificar mi pecado diciendo no tengo por qué obedecerle porque me lo dijo muy feo. Bueno, ¿dónde en la Biblia dice que si os hablareis feo, no obedeceréis? ¿Dónde? No hay nada de eso en la Escritura. Y vimos el contexto del apóstol Pedro. Nerón los está matando, está torturando a los cristianos. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Sométete a Nerón. ¿Cómo se te ocurre, Pedro? Mira todo lo que Nerón nos hace. Sométete a Nerón, porque la autoridad que Nerón tiene viene de Dios. Te rebelas contra Nerón, te rebelas contra Dios. Así de sencillo. Entonces, tristemente hay muchas personas que dicen, es que mira, si viste la cara que puso cuando me lo dijo, ni loco le voy a hacer caso. Hey, deja de ver al que te lo está diciendo.
como cristiano, el principio fundamental. Le hacemos caso no por él, sino por de dónde viene la autoridad. En última instancia vamos a ver el caso de Jesús. Todo lo que Jesús hizo siendo fiel a la autoridad. Y todo estaba siendo en contra del propio Jesús y él permaneció fiel y fiel hasta la muerte. Pero para poder, espero yo, comprender con mayor alcance lo que Jesús hizo, tenemos que pasar por varios ejemplos, otros ejemplos bíblicos, sobre cómo se debe de enfrentar las situaciones cuando no nos gusta lo que la autoridad dice y sobre todo cuando nuestra responsabilidad es desobedecer a la autoridad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es verdad que es difícil obedecer a alguien que nos cae mal. Es verdad que es muy difícil obedecer a alguien que no nos dice las cosas como nos gusta. Es muy difícil cuando entras en el ámbito secular y tú, sobre todo pasa mucho con los más jóvenes. Los más jóvenes llegamos cuando nos tocó empezar a trabajar en un estado de inocencia muy peligroso, porque pensamos que la gente es buena, pensamos que las empresas son justas, pensamos que nuestros compañeros de trabajo quieren hacer equipo y conforme va avanzando el tiempo vas aprendiendo que no es así. Que si encuentras compañeros de trabajo que sí hacen buen equipo es un tesoro muy valioso que difícilmente vas a encontrar. Porque no vamos a negar que hay envidias, pleitos, necedades, infidelidades en la empresa. Todos saben qué triste es, todos saben que fulano está casado y fulana también y se quedan de ver y platican y como dicen, se pican las costillas y se van a comer juntos y dices, ahí hay algo, todos saben menos sus cónyuges. Siempre hay chismes, abusos de autoridad, acoso sexual. Las personas han aprendido que así son las empresas y tienen que aprender a defenderse y aprenden a atacar a los que los atacan, ¿verdad? En una empresa no atacas directamente, pero encuentras una forma sutil de hacerlo. Le llaman un quemamail. Alguien no cumplió lo que hizo y tú mandas un correo a su jefe informando que no lo hizo, ¿verdad? Estimado licenciado fulano de tal, por medio del presente quiero hacer de su conocimiento que por nuestra parte concretamos todo el trabajo que se nos había asignado, quedando pendiente solamente una parte que lamentablemente no ha podido entregarse porque la responsabilidad no se llevó a cabo. Sin más por el momento, me despido cordialmente, quedando atento a sus futuras instrucciones. Buenos días. ¿Qué acabas de hacer? Quemar al que no lo hizo. ¿Por qué? Que me cae mal. Ándele, me la debía. La otra vez, ¿quién sabe qué dijo de mí? Ándele. Justicia divina. No. Entras al juego. Oye, se hace el chisme. Y tú dices, yo no debo de participar en chismes. Pero hay consecuencias si no estás en el chisme, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú no estás en el chisme? No estás en armonía con el equipo. ¿Mm? Tú no estás en la química del equipo, no entiendes, no te juntas. ¿Qué pasa si ellos hacen las cosas mal, pero tú haces las cosas bien? Cuando te reconocen, oye, bien hecho, y los demás lo hicieron mal, van a decir, qué presumido, sé qué especial. Cuando hacen las cosas mal y tú no le quieres entrar, es, ay, sí, Mister Superior, el santo, pongámosle veladoras, porque él no hace estas cosas. Hay, hay consecuencias negativas por no involucrarte en lo que todos hacen. Hay un precio que pagar si tú no entras al chisme, si tú no le entras a los rumores, si no te unes a un bando, si no te callas cuando las cosas las hacen mal. Si haces las cosas bien y los otros se ven mal por tu culpa, te haces de enemigos. Todo eso lo vas a enfrentar en un ambiente secular. Entonces, los cristianos llegan a conclusiones, entre comillas, justificadas, porque dicen, así son todos lo hacen. ¿Qué quieres que haga yo? Esas son de las excusas más comunes que he escuchado de los cristianos cuando los confrontas con un comportamiento equivocado en su empresa, en su negocio, etcétera. ¿Por qué lo haces? Si no lo hago, no se puede.
¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo le voy a hacer si no soy hipócrita con mi jefe? Me va a correr. Nunca voy a avanzar de puesto si no oculto estos datos, si no maquillo estos números. No voy a avanzar si digo la verdad. Voy a tener que ayudar a tapar lo que se está haciendo mal, ayudarle a que la gente no se dé cuenta para que me tome en cuenta a mí cuando haya una oportunidad. Lo hago por mi familia. Nadie lo ve mal. Son las excusas las más normales que escucho de los cristianos. Y entiendo a qué se refieren. Por eso quiero dejar en claro y que todos tengamos en claro que hay consecuencias por tratar de hacer las cosas bien. Una persona que quiere hacer las cosas bien en un grupo donde no les interesa hacer las cosas bien, tú vas a ser un apestado. No van a querer estar contigo. Te ven como un extraño. ¿Qué le pasa a esta persona, verdad? Ya ves, les lavan el cerebro ahí en las iglesias en las que van, esas sectas, cultos extraños, fanáticos. Te vas a exponer a todo eso. Y ahí es donde se vuelve muy importante el tema del valor y el tema de la cobardía. Porque si eres un cobarde, vas a tratar de evitarlo al máximo, ¿verdad? Si eres un cobarde, no vas a querer ese tipo de conflictos. Lo peor es que no sabes que te acarreas conflictos peores. Por eso hay que ser muy claros en que la cobardía en un cristiano es pecado. Es negar al propio Jesús a quien llamas tu Salvador. Es negar que la Biblia dice la verdad. Abrazar lo que el mundo hace justificado en que todos lo hacen es un acto de cobardía. No estás dispuesto a permanecer firme en lo que tu Señor te ha mandado. Porque no quieres problemas, no quieres dificultades, quiero llevarme bien con todos. Y algunos lo espiritualizan. ¿Cómo les voy a hablar del Evangelio si le caigo mal a todos? ¿Cómo van a querer la vida cristiana si yo no soy un ejemplo para ellos? Y algunos dicen, ¿cómo voy a impactar sus vidas si no logro ganarme su confianza? Espiritualizado. Están diciendo, voy a pecar, voy a desobedecer a Dios porque tengo buenos motivos. Eso es absurdo. Por eso tenemos que dejar muy en claro de qué se trata someterse a la autoridad y las consecuencias que vienen para que puedas permanecer firme cuando te corresponde. De lo contrario, no vamos a poder glorificar a Dios. Entonces, me acuerdo mucho que en una plática con mi equipo de trabajo salió un tema sobre un tiroteo en Estados Unidos. No tiene muchos años. Un muchacho que le hacían mucho bullying, de repente explotó. Él y otros dos compañeros, si no recuerdo mal, compraron muchas armas, hicieron su plan y fueron a vengarse de todos aquellos que los maltrataron en la escuela. Y hubo un caso muy sonado, aunque no salió en las noticias, pero me parece que en el ámbito cristiano se dio mucho a conocer. El caso particular de una joven que murió porque no quiso negar a Jesús, no quiso negar a Dios. El asesino la conocía, sabía que ella era cristiana. Y cuando lo encontró en el campus mientras mataban a los demás, él le dijo, si niegas a Jesús, te perdono la vida. Y la encañona en la sien. Pero si no lo niegas, aquí mismo te mato. ¿Qué creen que hizo la chica? No voy a negar a Jesús. La mató. Así, de simple. Cumplió lo que dijo. Y la pregunta es, ¿por qué una joven está dispuesta a hacer eso? La pregunta es, ¿por qué no le dice sí, sí, al cabo que ella sabe que no es verdad? ¿Por qué no dijo, oye, sí, niego a Jesús y cruza los dedos? Y luego le dice, te la creíste. ¿Mm? ¿Por qué una mujer, decían, por qué desperdiciarías tu vida así? ¿Por qué el fanatismo religioso? ¿Me explico? ¿Qué harías tú? ¿Qué hace que una joven esté dispuesta a permanecer firme en esa situación? Sabemos que Dios nos sostiene en todas las cosas, ¿verdad?
Y en última instancia, Él es el que nos ayuda a soportar cualquier cosa a la que nos enfrentemos. Pero siempre lo he dicho, no es por arte de magia. No es que un día de repente va a pasar y ya. No, no es así como funciona. La santidad es un proceso gradual. Y Dios trabaja en el causa y efecto que existe en todo el universo. Y la Biblia da muchas instrucciones sobre asegurar cómo hacer las cosas para que en el día malo puedas resistir. Así que ninguno de nosotros puede pensar, aunque a todos nos gustaría, que si un día nos enfrentamos a una situación así, vamos a responder correctamente y vamos a permanecer firmes. A todos nos gustaría pensar que si llega ese día, así vamos a responder. Y en la historia de la iglesia cristiana siempre ha habido mártires, personas que dieron su vida por permanecer firmes, pero también hubo muchos cobardes. Muchas personas que negaron a Cristo con tal de salvar su vida. Y luego lee sobre el conflicto de las congregaciones. ¿Qué hacemos con ellos? Si quieren venir a congregar, pero negaron a Jesús con tal de salvarse. ¿Son o no son cristianos? ¿Qué hace que esas personas que niegan a Jesús con tal de salvarse encuentren una buena justificación para mentir, para negar a Dios? ¿Y qué hace que otros digan, no lo voy a negar, y si me vas a matar, mátame, no me importa? ¿Cuál es la diferencia? Así que necesitamos estudiar con más detalle. Vamos a orar antes de empezar para ponernos en manos de Dios. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender cómo es el proceso que un cristiano debe de seguir para poder permanecer firmes en los días de dificultad. Señor, has puesto una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros, ser representantes tuyos. El mundo pone los ojos en nosotros y de esa manera juzga y determina sobre ti, sobre tu santidad, sobre tu juicio, sobre tu omnipotencia, sobre tu omnisciencia. El mundo hace y llega a conclusiones basadas en nuestro comportamiento y nosotros somos pecadores, Señor. Ayúdanos a entender cómo debemos proceder cuando recibimos instrucciones, cuando recibimos mandatos que van en contra de tu palabra, cuando debemos permanecer fieles a pesar de las consecuencias, cuando debemos hablar, cuando debemos callar. Ayúdanos, Señor, en esto que estamos estudiando, a entender cuál es nuestra responsabilidad para poder glorificarte como corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay que ir a la Escritura. Hay que ir a ver qué pasa con estas personas, cómo hay cristianos que logran permanecer firmes y cómo hay otros que no. ¿Cómo es que a todos nos gustaría permanecer firmes en esos momentos? A mí me preguntaron, ¿tú qué harías? Yo le dije, pues lo que a mí me corresponde hacer es permanecer firme. Y dice, pero ¿no crees que te podrías acobardar a la mera hora? Le digo, claro, claro que puede pasar, pero te tienes que asegurar de que eso no pase. ¿Cómo te aseguras? Le dije, es que te tengo que explicar la cosmovisión cristiana sobre el concepto de la muerte para que entiendas por qué la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser que morir sea ganancia? Toda persona lucha por preservar su vida. Lo tiene como lo más valioso. Y nadie quiere morir, pero la Biblia enseña que el morir es mucho mejor que seguir con vida. Para poder entender eso, tengo que explicarte una serie de cosas, pero no es magia. No es que a esta chica, aunque no sé exactamente lo que pasó, no es que esa chica nunca le importaban las cosas de Dios, ni siquiera se congregaba, ni siquiera sabía qué onda con la Biblia, pero un día le dijeron, vas a negar a Jesús, y ya fue fuerte y resistió y dio un buen ejemplo. No, así no funcionan las cosas en la Biblia. Esa joven fue tentada a preservar su vida y esa joven tuvo que concluir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Hay un proceso que tiene que haber antes de llegar a una conclusión de ese tipo. Tiene que haber una lucha en tu mente y responder correctamente para poder permanecer firme. Porque en nuestra naturaleza humana todos hacemos lo que consideramos que es mejor para nosotros. Y cuando tú antepones tus deseos a la palabra de Dios, vas a hacer lo que va de acuerdo a tus deseos. Si tu deseo es preservar la vida, vas a hacer todo lo posible por mantenerte vivo. Si tu deseo es ser fiel a Dios, no te va a importar
que pierdas la vida en el proceso. Pero para que tú tengas un deseo de ese tipo, tiene que haber un trasfondo, una forma de vivir, para poder concluir en realidad que es mejor permanecer fiel que negar a Cristo. Es mejor perder la vida que mantenerla. Y tiene que haber todo un proceso en tu mente y en tu forma de vivir para que cuando lleguen esos días tú puedas permanecer fiel. Entonces, quisiera que consideráramos varios ejemplos y voy a empezar por uno. Me parece que podemos acoplarlo fácilmente en lo que pasa con un cristiano en el ámbito secular y el tipo de cosas que va a enfrentar. Y me refiero al caso de Daniel y sus amigos. El libro de Daniel habla de distintas circunstancias que enfrentaron ellos. Son jóvenes israelitas que vivían en Jerusalén, que cuando Babilonia invade a Jerusalén, se lleva cautivo a muchos de los nobles y de lo más sobresaliente de esa ciudad. En aquel entonces se consideraba que las personas con mucha sabiduría, las personas de la nobleza, debían ser preservados para que sirvieran a quien los dominó. De manera que se mencionan 4 jóvenes en particular. Y entre estos 4, que eran de la nobleza, son llevados a Babilonia y ahora son forzados a trabajar al servicio de Nabucodonosor. Ellos vivían en el pueblo de Dios, donde existía una teocracia, donde se hace lo que Dios dijo. Ahora, van a una ciudad, van a un trabajo que no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho. No conocen nada de Dios y de hecho hacen lo opuesto a lo que Dios ha dicho. Van a un lugar donde solo ellos saben qué es lo que se debe de hacer y todos los demás tienen una cosmovisión diferente y opuesta. Vas a un lugar donde los principios bíblicos no tienen sentido y ahora tienes que trabajar ahí para ganarte el sustento. Se parece mucho a un cristiano que quiere vivir la vida cristiana, que se congrega y que tiene que ir a un ambiente secular donde a nadie le importa qué es lo que ha dicho Dios. ¿Me explico? Entonces, las cosas que ellos enfrentan, partiendo de un contexto de la ley de Dios a un contexto secular, se parece mucho partir de un contexto cristiano a un contexto secular. Y nos dan ejemplos sorprendentes, como cuando fueron echados al horno de fuego o Daniel en el foso de los leones, que los analizaremos. Porque hay mucho que desglosar en cuanto a la vida laboral y el compromiso que un cristiano tiene cuando está trabajando para una empresa que no le importa lo que Dios ha dicho. Que tiene un dueño, un CEO, un director principal, como se llama en la empresa en la que trabajas, y a él no le importan las cosas de Dios. Él lo que quiere es enriquecerse. Y no le importan los medios por los cuales se va a enriquecer. Y que tú eres parte de su equipo trabajando para que él se enriquezca. Porque en eso consiste una empresa, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de una empresa? Ganar dinero. Y el dinero se reparte, digamos, entre todos los que están trabajando, pero las ganancias ¿a quién van? Al dueño o al grupo de accionistas que son los dueños de la empresa. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Ganar lo máximo posible, ¿verdad? Y hay un montón de personas trabajando con el objetivo de que ellos obtengan el máximo beneficio posible, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, para eso es una empresa. Tú entras a trabajar ahí. ¿Para qué estás ahí? Para generarle dinero al dueño o a los dueños, ¿verdad? Que la empresa obtenga ganancias, utilidades. De ahí se te va a pagar a ti. Entonces, todo el sistema está basado en generar dinero. Si tú les sirves para generar dinero, ahí vas a estar. No les sirves, les haces perder el dinero, te van a despedir. ¿Correcto? Entonces, cuando entras a trabajar, ¿de qué se trata? De que encuentres la manera de que la empresa en la que estás sea beneficiada. Claro que hay muchos sistemas e instituciones humanas que dicen la empresa debe de tratar bien a sus empleados, ¿verdad? Se tiene que tener valores. Todas las empresas dicen, nosotros valoramos la honestidad, valoramos la integridad, ¿verdad? El trato humano. Sí, pero cuando se hace el problema ya no les importa nada de eso, ni la integridad, ni la honestidad, ni el trato humano.
¿Cuántas empresas dicen que son como una gran familia y en realidad es un enorme campo de batalla? Todos contra todos. Pero ¿cuál es el objetivo? Ganar dinero. Ok. Nosotros, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, tu objetivo no es trabajar por dinero. Despegas eso de ahí y las cosas se tienen que volver más claras. Mi objetivo es glorificar a Dios. Ok, entro a trabajar. ¿Qué tipo de cosas van a empezar a pasar? Vas a empezar a ver muchas cosas que están mal. Al principio no, porque todos al principio ponen una cara bien, ¿verdad? Todos, de hecho, es la única forma de poder vivir en sociedad. Si siempre estuvieras diciendo todo lo que piensas, nadie te soportaría, ¿verdad? Como vi un video que me causó mucha gracia. Llega un joven y lo están entrevistando. Y le dicen, por favor, diga algunas de sus fortalezas y algunas de sus debilidades. Empecemos por las debilidades. Y él dice, bueno, yo tengo una debilidad, es que soy muy honesto. Y se queda el que lo está entrevistando. Yo no veo que eso sea una debilidad. No me importa lo que tú pienses. ¿Se entiende? ¿Es una debilidad o no? Sí, porque si tú eres honesto y siempre dices lo que piensas, vas a generar muchos conflictos, ¿verdad? Como cristianos sabemos que no siempre debes decir todo lo que piensas. Debes primero examinar que lo que vas a decir sea de edificación. Y eso no implica una deshonestidad, implica sabiduría, saber cómo y cuándo. ¿Me explico? Pero entonces, entras a trabajar y vas a ver mucha presión por mantener las cosas que la empresa hace normalmente. El cliente pide algo y acá se maquilla. Sí, hombre, tú dale una pintada. Oye, pero está golpeado el producto. Píntalo y ya no se nota. Un cristiano que quiere hacer las cosas bien va a empezar a tener conflicto con esas cosas. Oye, pero está mal. Sí, pero nadie se va a dar cuenta. Y lo reportas más arriba. Oye, es que esta pieza no cumple con el estándar. La están maquillando. Y dice el jefe, no importa, sácala. Vamos tarde, sácala, hay que cumplir con los pedidos. Te das cuenta que en realidad no les interesa la calidad. Y tú tienes que empezar a cuestionar hasta dónde vas a llegar tú, hasta dónde son tus límites. Eso si estás pensando en glorificar a Dios. Si tu objetivo no es glorificar a Dios, vas a decir, entonces, ¿cómo se pintaba? Así, ya aprendí. Llega la próxima defecto y lo vas a pintar como se debe de pintar para que las cosas salgan. Porque tú no quieres que por tu culpa las cosas se compliquen. Tú no quieres ser el aguafiestas que les diga, eso no es correcto, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar contigo? Te van a empezar a ver mal, te van a empezar a odiar. ¿Me explico? Veamos el caso de Daniel en capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ok. Pregunta, ¿alguien tendría conflicto en obedecerlo? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está la estatua. Cuando empieza a sonar la musiquita, te inclinas y la adoras. Si no, te mueres. ¿Algún problema? Es una tarea muy simple, ¿verdad? Muy simple. Es más, ni siquiera tenías que ser honesto. Nada más que cuando empiece la musiquita, oh sí,
Y ya ves que todos se levantaron, listo, salvaste tu vida. ¿Quién querría desobedecer? ¿Quién? ¿Y por qué? Nadie tendría conflicto excepto alguien que conozca a Dios. Solamente esa persona tendría conflicto con eso, ¿verdad? Para el rey de Babilonia no está pidiendo nada fuera de lo normal. Todas las naciones son idólatras, ¿verdad? Y según el concepto de enoteísmo, el enoteísmo es decir, cuando encuentras distintas naciones o pueblos que cada una tiene sus dioses y no pueden determinar, oye, el tuyo sí existe, el mío no existe, no, todos existen, pero hay unos más fuertes que otros. Entonces, si los dioses de mi pueblo me ayudan y yo logro conquistar tu pueblo, ahora mi Dios manda sobre los tuyos. No niego que tú tengas dioses. Digo que el mío es más fuerte que el tuyo. Y ahora debes adorar a mi Dios porque la prueba de que es más fuerte es que yo puedo dominarte a ti. Entonces, aunque respetan las creencias de todos, demuestran, entre comillas, con hechos, que sus dioses son más grandes y más fuertes que los dioses de los que fueron dominados, ¿verdad? Así que en un sentido lógico en la cultura de aquel entonces, tiene sentido lo que dice Nabucodonosor. Su Dios es más fuerte que el nuestro porque nos ganó. Nos trató de defender nuestros dioses, no pudieron. ¿Me explico? Es como si pusieras a pelear a los griegos contra los aztecas. Y los griegos dicen, viene Zeus con nosotros, y el dios de la guerra, y el dios de la muerte, y los aztecas dicen, pero nosotros tenemos, a ver si no me equivoco de dioses, pero nosotros tenemos al gran Huitzilopochtli. Y ellos conectaban la idea de las guerras entre pueblo con guerras entre dioses. Dios usó ese mismo concepto para darles una lección a los egipcios. Dios empezó a ridiculizar cada una de las deidades egipcias en las 10 plagas de Egipto. El Nilo era un dios y Dios tenía el poder de convertirle el Nilo en sangre. Una analogía de que hirió al dios de los egipcios. ¿Me explico? Las ranas, las tábanos, como dice la Reina Valera 60, que no se sabe si eran moscas u otro animal. Todas las cosas que Dios tomó control en las 10 plagas de Egipto les demostró que sus dioses no servían para nada. Claro que ahorita se nos haría muy extraño que la nueva presidenta de México se hiciera una estatua y diga, ahora todos cuando escuchen la música se van a postrar a adorar la estatua. Ahorita sí sería muy extraño eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces no tenía nada de extraño, eso es lo que quiero que entendamos. No tenía nada de extraño, eso era lo normal. Era lógico y era coherente. Nabucodonosor nos pide que adoremos a sus dioses nos ganaron. Está bien, no hay de otra. Ahí está la evidencia. ¿Quién es el único que tendría problemas con eso? Alguien que conoce a Dios, ¿verdad? Vamos a Daniel 3, 7 al 12. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música, todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva el rey por siempre, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, ampollas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos, algunos, no todos, ¿verdad? Hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego. Le fueron a contar, ¿verdad? Ahí hay unos extremistas que no quieren hacer algo tan sencillo. Todos lo hacen. Toda la gente lo hace, pero estos dicen que no. Desobedeciendo al rey. Estos no están dispuestos a reconocer los dioses de Babilonia.
Y tú, rey, habías ordenado que al que no lo hiciera, arrojarlo al horno en llamas para que muera consumido por el fuego. Y eso era un espectáculo, ¿verdad? No era un evento privado donde hacían justicia, los juzgaban y los condenaban a la muerte, no. Se convocaba a toda la gente. Toda la gente iba a presenciar ese momento. De hecho, esos tiempos son muy antiguos, pero no tiene mucho que la guillotina fue abolida en Europa, ¿verdad? Todavía podemos decir que era la era moderna y la gente se le cortaba la cabeza con guillotina en un espectáculo público. Dice, pero ¿por qué hacerlo público? Bueno, para que a nadie le quede ganas de hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces, era un espectáculo público. Ser arrojado al horno en llamas y morir calcinado por el inmenso calor que hacía ahí, era un evento público que a todos les gustaba ir. Yo me imagino, si hoy en día se aplicara algo así, ¿la gente iría a ver? ¿Tú qué crees? Mira, si se hace tráfico porque hay un choque en el carril contrario, ¿verdad? Dices, oye, hay mucho tráfico, ¿por qué? Es que hay un choque, pero el choque está en el sentido contrario. Y como quiera hay mucho tráfico aquí, ¿por qué? Porque todos se detienen, se frenan y quieren ver. Y si hay muerto, más se detienen a ver. Ahora imagínate que dicen, va a haber un evento público. Cacharon a unos que no guardaron la ley y el mandato dice que hay que matarlos. Están todos invitados. ¿Cómo crees que se pondría el evento? No, yo me imagino a todos los vendedores. Lleve sus palomitas, lleve su hot dog, lleve su refresco. Siéntase cómodo mientras ve el espectáculo. Quiero que te imagines lo que en aquel entonces era lo normal. Van y le dicen al rey, ahí hay unos que no quieren obedecer. ¿Pero por qué no quieren obedecer? Daniel 3, 13 al 15. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Fíjate, les dio el beneficio de la duda, ¿verdad? Lo hizo bien. No dijo, ustedes van al horno de fuego porque ya me dijeron que no quieren. No. Es cierto que ustedes no quieren hacer lo que yo ordené, ¿verdad? Les está dando una oportunidad. Si tú dijeras, hombre, ya la regué. No, fue todo un malentendido, señor rey. Es que yo no había entendido claramente las instrucciones, pero ahora me queda muy claro. Écheme la música y asunto arreglado, ¿verdad? Es tu oportunidad de escaparte de esa situación. Versículo 15. En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y que Dios podrá librarlos de mis manos. Okay, es tu última oportunidad. Quiero ver que lo estás haciendo y asunto arreglado. Si no, se va a aplicar la ley, ¿verdad? Tu última oportunidad. Respuesta de los jóvenes. Versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Toma esa, ¿verdad? No les dio miedo. No les dio miedo. Pero ¿cuál es el problema? Dice, no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Lo que todo el mundo hace a diario. Lo más común y corriente de aquel entonces. Hacer figuras, postrarse ante ellas para adorarlas. Prácticamente todo ser humano, fuera de los que servían a Dios, lo hacían como una actividad rutinaria y tradicional. Nadie ve un problema en eso. Nadie le ve nada de malo a eso. ¿Por qué estos locos sí lo ven mal? Éxodo 23 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos tienen conocimiento de esta ley, y esta ley de Dios les prohíbe hacer lo que todo mundo hace. Así que ellos tienen que decidir, o hacen lo que todos hacen, o hacen lo que Dios dijo. Pero ¿por qué la exageración? ¿Qué les cuesta, muchachos? Ustedes simulen que se inclinan, simulen que le adoran. Todos lo hacen. No seas extremista, no seas un fanático religioso. Todos nos equivocamos, ¿no? Eres humano. ¿Le puedes pedir perdón a Dios después, sí o no? Pues sí. Bueno, pues equivócate y luego le dices, perdóname, Señor, y listo, sigues vivo. Piensa en tu familia. ¿Tú crees que realmente es la mejor opción amarrarte con tu fanatismo religioso a hacer lo que tu libro dice? Agarra la onda. Nadie lo ve mal. Es normal. Es muy normal. Esos son los argumentos que vas a escuchar en tu trabajo. Todos lo hacen. No te preocupes. Relájate un poco. No seas tan estricto. ¿Qué vas a hacer? Los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿correcto? Los 10 mandamientos siguen vigentes. Dios demanda que nos sometamos a las autoridades porque al hacerlo nos sometemos a Él, ¿correcto? Pero si la autoridad humana no cumple con el propósito que Dios le dio, o sea, la autoridad humana debe castigar lo malo, recompensar lo bueno. Dios dice, sométete a eso. Someterte a la autoridad humana es someterte a Dios. Pero si la autoridad humana te pide algo contrario a lo que Dios ha establecido, someterte a ellos es rebelarte contra Dios. ¿Me explico? Fíjate bien, Dios dice, sométete a la autoridad. Si te rebelas contra la autoridad, te rebelas contra mí. Pero si la autoridad te pide que hagas algo que Dios ha prohibido, o que no hagas algo que Dios ha mandado, y te sometes a ellos, dice Dios, ahora te rebelas contra mí. ¿Se entiende? Vamos a Hechos 5, versículo 25 al 29. Dice, pero viniendo, uno les dio esta noticia. Dice aquí, los varones que pusiste en la cárcel, creo que copié la Reina Valera 60 por error. Los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La lógica es simple. Obedeces a la autoridad que Dios ha puesto por Dios cuando esa autoridad te pide algo que Dios ha pedido. Si esa autoridad te pide algo contrario a lo que Dios ha dicho, tu obligación, tu responsabilidad no es someterte, sino rebelarte. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la autoridad humana en sí misma no es nada. La autoridad humana tiene autoridad sí y solo sí te está pidiendo algo que Dios ha pedido. Ningún ser humano te puede pedir algo en contra de la voluntad de Dios. Aún sea el rey del mundo si tú quieres. Se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Dicen ellos, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, pero incluso si no lo hace, no adoraremos a la imagen.
Ellos están conscientes de otra cosa. Además del mandamiento, están conscientes de otra cosa, que Dios es soberano. Y obedecer a Dios te puede traer cosas buenas, como librarte del dolor, librarte del sufrimiento, librarte de la muerte. Pero también obedecer a Dios te va a traer sufrimiento y muerte. Así que mi objetivo no es que me vaya bien. Mi objetivo no es librarme de los problemas. Mi objetivo es ser fiel a Dios. Así que Dios tiene poder para librarme, puede librarme, pero puede que no me libre. Y no se trata de librarme del horno del fuego. Se trata de que no voy a hacer algo que Dios ha prohibido que haga. Así que ya no hay argumentos para negociar. Fíjate la estrategia de Nabucodonosor. Te vas a morir. Te estoy dando una oportunidad. Aprovéchala. No la dejes pasar, porque si no me voy a ver obligado a aplicar la ley como corresponde. ¿Mm? ¿Por dónde está tratando de llegar a ellos? Por el miedo a la muerte. Como todo hombre, dice, yo sé que tienes miedo a morirte, te estoy dando una opción de librarte. ¿Y qué es lo que le dicen los jóvenes? Dios puede librarme si Él quiere. Y si no quiere, como quiera, no voy a hacer lo que me pides. Los jóvenes le están dejando a Nabucodonosor, no es negociable. No hay forma. No es que me quiera librar de la muerte. No es negociable para mí. Voy a hacer lo que Dios ha dicho. Si tú me pides que lo desobedezca, olvídate de eso. No va a pasar. No me importa que me eches al horno de fuego. Ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que discutir. Los jóvenes dejan en claro que no hay forma de negociar que ellos quebranten lo que su Dios les ha pedido. ¿Verdad? Versículo 19 al 23, Daniel 3, 19 al 23. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Quiero que te imagines eso y que tratemos de contextualizarlo. Tú estás en una empresa donde te piden que le entres a la corrupción. Y tú dices, yo no voy a participar de eso. Es decir, por favor, Hernán, ¿quién no hace las cosas mal? ¿Quién? Dime una sola empresa que no haya practicado corrupción. Dime. ¿Podrías darme una empresa que no lo haya hecho? ¿Mm? ¿Cómo le hacen con sus declaraciones ante Hacienda? ¿A poco sí declaran todo? ¿A poco no se requiere un abogado que sepa hacer trampa bien? ¿No se requiere un contador que sepa hacer trampa bien para ahorrarte mucho dinero? ¿Mm? ¿Qué acaso no se benefician todos los trabajadores si el contador hace algún movimiento para que paguen menos impuestos? ¿Qué acaso no te va a tocar más utilidad si logran engañar a Hacienda? ¿Mm? ¿Qué acaso no te beneficias cada vez que cobras tu semana o cada vez que cobras tu quincena? ¿De dónde crees que sale el dinero? ¿Cómo resulta ahora que no le quieres entrar? ¿Sabes qué? O le entras o vas a tener consecuencias. ¿Mm? Te vamos a demandar por incumplimiento laboral. Te vamos a demandar por insubordinación. No te estás sujetando a lo que se te ordena. Te vas a meter en muchos problemas. ¿Mm? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres entrar en este conflicto con la empresa? Y ahí muchos dicen, no, pues ¿qué soy yo contra una empresa así de ese tamaño, verdad? Aunque yo quisiera contratar a un abogado, ellos tienen todo un equipo. Y ya le saben mucho. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a poder yo hacer algo al respecto? ¿Y luego de qué voy a vivir? Es muy difícil conseguir trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar esto y para pagar lo otro y la escuela y esto? No se puede. Señor, yo creo que tú me entiendes.
Yo creo que tú tienes conocimiento de todas las necesidades que tengo. Yo creo que tú puedes ver con claridad que yo no quiero perjudicar a mi familia. Así que te pido que me perdones por lo que voy a hacer. Pero creo que hay más beneficio si nada más le sigo la corriente que a que me corran. Porque aparte esa empresa tiene muchos contactos y me van a quemar en otras partes y no me van a querer dar trabajo. ¿Cómo te suena eso? ¿Dónde quedó la gloria de Dios? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Qué es lo que estás buscando del trabajo? ¿Quién es el que te provee las cosas? Ahí se nos olvida todo. Se te olvida el cristianismo. Se te olvida que Dios es el proveedor. Se te olvida que hay que glorificar a Dios. Tu mente se va a las consecuencias negativas por hacer lo que quieres hacer. Y casi nadie está dispuesto a decir, de modo, voy a permanecer fiel. No, dice, no, Hernán, no hay de otra, no hay de otra. Y lo hacen. Qué triste. Porque todos se dan cuenta. Y cuando te digas, mira, lo que pasa es que Dios es bueno y Dios ha dado sus mandamientos y yo soy cristiana, hombre, mugre hipócrita, mugre hipócrita. ¿Te atreves a hablarme de Dios después de lo que haces? No te hagas, tú también estás aquí en el cochinero, ¿verdad? ¿Cómo vas a hablar de Dios si estás en el cochinero también? ¿Mm? ¿Cómo vas a hablar de arrepentimiento si eres cómplice? No, pero Dios me perdona, ¿verdad? Dios me entiende y me perdona. Daniel 3, 24 al 27. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolilaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Ok, ¿cómo se refirió Nabucodonosor al Dios de estos 3 jóvenes? El Dios Altísimo. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Por lo que vio que Dios hizo para ellos. Y eso es lo que estábamos leyendo la semana pasada, que tu comportamiento sea tan ejemplar que los que te acusaban tengan que callarse la boca y alaben a Dios. Ese es el punto. ¿Se entiende? Ahora, estos 3 jóvenes no estaban confiando en que eso iba a pasar, ¿verdad? No dijeron, al cabo Dios me va a ayudar. No dijeron eso. Su argumento no fue ese. Su argumento es, Dios puede si quiere, y si no, como quiera. No vamos a hacer lo que nos pides. Punto. Dios intervino y este Nabucodonosor, que con ira mandó calentar 7 veces más el horno, ahora se refiere al Dios de ellos, un Dios que él no conoce, un Dios que aparentemente, según su cosmovisión, la de Nabucodonosor, fue dominado por los dioses de Babilonia. Y ahora este dice, no, el Dios altísimo de ustedes, poniéndolo por encima de sus propios dioses, ¿verdad? Dice Daniel 3, 28 al 30, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesad y Abednego
y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. O sea que les aumentaron el sueldo y les aumentaron el puesto. ¿Por haber hecho qué? Por desobedecer al CEO de la empresa. Por desobedecer al dueño de la empresa. Por desobedecer a la máxima autoridad de la empresa. ¿Cómo es eso posible? El argumento es, tú cáele bien. Tú alábalo. Ríes de todos sus chistes. Y así te van a beneficiar. ¿Qué es lo que hicieron estos? Rey, no me importa lo que tú hayas ordenado, no lo vamos a hacer porque no es lo correcto. Ok, ¿cómo es que eso se convierte en un aumento de puesto y un aumento de sueldo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo puedes ver? ¿Qué es lo que Nabucodonosor vio en estos jóvenes? Una lealtad que no existe en otra parte. ¿Verdad? Estos jóvenes van a hacer lo correcto aunque les cueste la vida, no para que les vaya bien, sino porque eso es lo correcto. Esa es la esencia de un hombre o una mujer de Dios. Lo hacen porque eso es lo correcto. No porque Dios los va a bendecir. No porque así van a prosperar. ¿De dónde se deduce que ellos iban a tener un aumento de sueldo por eso? Ponte a pensar en los guardias que murieron cuando los echaron. Esos guardias sí cumplieron la ley, ¿verdad? Claro. Esos guardias que eran los más fuertes, por consecuencia deben de ser los más respetados. ¿Qué habrán sentido cuando Nabucodonosor dijo, tráeme a los más fuertes y que amarren a estos jóvenes? ¿Cómo habrán pasado ellos delante de todos? ¿Mm? Un permiso. Solo los más fuertes se nos asigna esta tarea. ¿Mm? Amarrando a los jóvenes. Ay, muchachos, tan ingenuos. Nada les costaba hacer lo que el rey pedía, ¿verdad? Nada les costaba. Ándele bien amarrado. Y los pies también. Que se ve aquí el... Y ellos los cargan para echarlos y se acercan y se mueren ellos. Ellos obedecieron. Eran reconocidos como los más fuertes. Se les encarga la tarea especial de que se aseguren de que estos tres rebeldes no se vayan a escapar. Obedecieron la ley como debe de ser, al pie de la letra, y murieron. Y los tres jóvenes que se resistieron a obedecer, que se empeñaron en hacer lo correcto, terminan con un mayor puesto, un mejor sueldo y un edicto real que castigue y descuartice al que se atreva a hablar mal del Dios de esos tres jóvenes. ¿Te das cuenta? La sabiduría del mundo a dónde te lleva y la sabiduría de Dios a dónde te lleva. Y esa es la parte esencial que un cristiano debe entender. Dice, estoy en la empresa, yo digo, eso está mal y todos me empiezan a ver. Y ya nomás me ven todos y me pongo nervioso. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te pones nervioso? No. A ver, todos. Y todos los seres humanos lo debemos reconocer. A todos nos gusta pasar desapercibidos cuando se trata de haber hecho algo mal, ¿verdad? Si hay uno que otro exhibicionista que se arregla para que todos lo vean, ¿verdad? Se echa perfume para que lo detecten 3 cuadras antes de que llegue. Van en la moto y para que todos volteen, ¿qué es la cosa? Y lo vean que va en la moto. Sí, hay personas que les gusta llamar la atención. Pero cuando se trata de que hiciste algo que la gente no ve bien, todos quieren pasar desapercibidos, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta, que nadie lo señale. El jefe dijo, aquí se va a hacer así. No te metas en problemas. Claro que sí, señor. La Biblia dice que hay que someternos. Pero que alguien diga, no estoy de acuerdo porque eso no es lo correcto, todos van a voltear a verlo. Ya, esto ya se quebró. Y todos ponen atención.
Porque van a ver la discusión entre el jefe y entre el que se opone. ¿No es eso muy interesante de ver? Te dan ganas de sacar el snack. Y es más que te lo cuenten. No te enteraste que Chuchita le dijo esto a Menganito. Sí, no, hombre, se puso color de hormiga. No, 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 no. Tú sabes cómo es Menganita. Tú sabes que no le gusta que lo contradigan. Pues a este bárbaro se le ocurrió contradecirlo delante de los demás. No, qué tonto. ¿Cómo se le ocurre quedar visible? ¿Sí sabes la técnica que usan las aves y los peces para que no sean cazados? Viajan en montones. Porque cuando alguien vaya, trate de agarrar a uno, la probabilidad de que seas tú es muy baja porque hay muchos. ¿Verdad? Y eso hacen las personas también. Quieren andar ahí en el montón. No sobresalgas, porque si sobresales, ándale, a ti te pescan. ¿Sabes por qué las cebras tienen rayas? ¿Qué pasa si nace una cebra albina? ¿Saben qué es un animal albino? Que es todo blanco, ¿verdad? Imagínate que nace una cebra sin rayas. ¿Cuál es la probabilidad de que permanezca con vida? Casi nula. ¿Por qué? Porque las cebras cuando van corriendo todo juntas y un depredador las quiere alcanzar, el depredador no puede distinguir entre una cebra y la otra, porque las rayas hacen que se pierda la individualidad. Van a lo que agarren, pero no saben si es la cabeza, si es una cebra, si es el lugar entre dos cebras, no saben. Pero si hay una cebra que no tenga rayas, esa la identificas fácil. Y es la primera a la que se van a comer porque no se puede ocultar entre los demás. Y hay muchos cristianos que así viven, ocultados entre los demás, en la bola. No quieren decir nada, porque ya saben qué le pasa a la cebra que sobresale de las demás. Se la echan. Y así son los cristianos. No digas nada. No te pongas en la mira porque te corren. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Puedes ver el problema? Aquí cantamos hace ratito, ¿verdad? Que Dios nos use para su gloria. ¿Sabes qué implica eso? Que vas a tener que ser como la cebra albina. Que va a llegar un punto en que vas a decir, no, no lo voy a hacer porque eso está mal. Y todos te van a voltear a ver a ti. Y tu jefe se va a enojar mucho contigo. Mucho. ¿Y qué vas a hacer? Ahí es donde me refiero que el cobarde no va a querer enfrentar esa situación. No quiere estar en el centro de atención. No quiere ser diferenciado de los demás. Él quiere andar en la bola. Un cristiano cobarde no glorifica a Dios. Nuestra responsabilidad es obedecer si la autoridad nos pide aquello que es de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo que nos pide es contrario a la palabra de Dios, tu responsabilidad es desobedecer. Y dejar en claro por qué. Y van a hablar mal de ti. Y se van a enojar contigo. Y te van a despedir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener firme? ¿O vas a inclinarte ante la estatua y adorarla? ¿Le vas a decir al CEO, a tu jefe, al inspector? No te preocupes, para mí Dios es como un juego, ¿verdad? Lo que tú me digas, hipócrita, cobarde. ¿Cómo vas a permanecer firme? Si no tienes valor y no estás dispuesto a perderlo todo con tal de glorificar a Dios, vas a mancillar el nombre de Dios. Que si el que algunos permanezcan firmes y otros no, aún no llegamos a ese tema. Nos falta ver el caso de Daniel y lo veremos más adelante. El punto es
que ellos son un ejemplo idóneo para entender cómo es que un cristiano debe comportarse cuando está en un lugar donde las reglas no son las de Dios, donde el objetivo no es glorificar a Dios, sino que tiene que ver todo con temas seculares. Todo cristiano debe estar listo para dar razón de la esperanza que hay en él. Todo cristiano debe estar listo para permanecer firme cuando los reflectores apuntan a él. Cuando todos te señalen como un fanático. Cuando digan, ¿cómo se te ocurre? Y sabes que nos perjudicas a todos con lo que estás haciendo. ¿Qué razón vas a dar? ¿Cómo vas a responder? Es que me voy a quedar sin amigos. Es que luego nadie va a creer conmigo. A mí no me gusta comer solo. Qué feo ahí, yo solo en el comedor. Nadie se quiere juntar conmigo. No. ¿En serio eso te preocupa? ¿En serio esa es tu preocupación? No, es que se siente muy feo que nadie te hable. ¿Y Dios? ¿Dónde? ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde? ¿Cómo es que tú eres siervo de Dios? ¿De dónde? ¿Mm? Sí, te vas a ver como un fanático exagerado, exagerado. ¿Quedas mal con las personas o quedas mal con Dios? Es tu elección. Pero no se pueden las dos cosas. No se puede quedar bien con Dios y quedar bien con la gente. No se puede quedar mal Dios y quedar mal con la gente. El mundo o Dios, satisfaces uno o al otro, pero no vas a tener contento a los dos. No haces lo que el mundo quiere, estás haciendo las cosas bien. Al revés, estás mal con Dios. Ese es el punto. Queremos glorificar a Dios, pero no queremos vernos afectados. Y tiene que salir a la luz este problema. Porque la Biblia es clara. Es mejor obedecer a Dios que desobedecerlo. Y aunque me vaya mal en mi trabajo por hacer lo correcto, Dios es confiable. Él mismo dijo, si a las aves las alimenta y a las flores del campo las viste, cuanto más a ti. Tú no vas a trabajar por dinero. Tú vas a trabajar para glorificar a Dios. Cuando llegue el día difícil, no vas a tener conflicto en dejar claras las prioridades. Te vamos a despedir, despídeme. Afuera está muy feo, no me importa. Todos lo hacen, nadie te va a ver mal, no lo hago por la gente. Eso se trata de yo y lo que hago para Dios. Y no es negociable. ¿Podrías hacer eso? No, menos cuando te ponga una pistola aquí. ¿Verdad? Menos. Así que hay mucho que pensar y mucho que meditar. ¿Para qué estás yendo a trabajar? Resuelve eso. ¿Dónde está tu lealtad? ¿A quién sirves? Hay mucho que meditar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Puesto que vamos a orar juntos, pongamos el objetivo en común. Cada uno, cada uno de nosotros tenemos que lidiar con las decisiones que tomamos en nuestro trabajo. Son decisiones difíciles. El costo por hacer lo correcto puede ser muy alto. Por eso, si no tenemos el hábito de escudriñar la palabra de Dios, de entender cuál es nuestra responsabilidad, cuando lleguen esos días vamos a fracasar gravemente, que no tenemos idea de lo que hay que hacer. No nos hemos puesto a analizar por qué hacemos lo que hacemos. No te des el lujo
de vivir en ignorancia, de vivir sin pensar por qué haces lo que haces. Porque te vas a lamentar cuando se presentan los problemas. Lo puedes ver como un problema o como una enorme oportunidad. Oportunidad de glorificar a Dios. Quizás ya has sido cobarde. Quizás ya te postraste a adorar la estatua. Bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete y conviértete. Define dónde está tu lealtad. Si no, y no quieres caer, piensa bien en por qué haces lo que haces. Todo trabajo te va a llevar a un punto de esos. Todo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad corrupta. Tarde o temprano te vas a enfrentar a eso. Tarde o temprano. Y tienes que tener muy claro cuál va a ser tu proceder. ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? Tienen que llegar a un acuerdo de qué va a pasar cuando ese momento llegue. Tienen que estar de acuerdo en cómo se va a proceder. En muchos de los hogares el hombre es el que sale a trabajar y él se enfrenta a esas cosas. Bueno, hay que hablar con la esposa, con los hijos, decir, esta es la situación, esto es lo correcto. Si se presenta algo de este tipo, no voy a negociarlo. Hagamos las consecuencias. ¿Estamos todos de acuerdo? No, sí, hay que aclararlo. Hay que platicarlo y establecer el acuerdo bíblico. Tienen que estar preparados para eso. Mejor aún si empiezan a hacer un fondito de emergencia para cuando eso pase. Porque está bien feo salirte a la nada, ¿verdad? Un fondito, algo de perdido que ayude, porque te vas a topar con ese problema. Para que cuando pase, digas, si Dios quiere, me puede ayudar a conseguir un trabajo luego. Y si no, como quiera, no voy a hacer lo que me pides. ¿Se entiende? Así que pidámosle a Dios sabiduría, congruencia. Todavía no entendemos, no hemos estudiado cómo es que puedes llegar a ese punto. Lo vamos a estudiar. Pero por lo pronto examina qué estás haciendo, qué hay en tu trabajo, que no deberías estar participando de eso, pero decidiste callarte. Glorifica a Dios. Hagamos la parte que nos corresponde. Vamos a orar, Señor. Ayúdanos porque una de las cosas que más dijiste en tu palabra, una de las cosas que más están registradas que Jesús nos dijo, es no teman. Y en cuestión de dinero, en cuestión de provisión, en cuestión del trabajo, es muy fácil dejarnos dominar por el temor, la incertidumbre de lo que va a pasar, las consecuencias que implican quedarnos sin trabajo en la cultura en la que vivimos. Nada de lo que hacemos podemos hacerlo sin dinero. Para todo se requiere dinero. Perdónanos si hemos puesto y depositado nuestra confianza en el trabajo que tenemos. Perdónanos si hemos depositado nuestra confianza en la empresa para la cual trabajamos. Perdona nuestra locura y nuestra idolatría, Señor, porque eres tú quien nos provee, por un medio o por el otro. Tenemos registros bíblicos de que tú proveías a Elías por medio de cuervos, que tú multiplicaste, Señor, los panes y los peces para suplir necesidad, partiendo de unos cuantos pescaditos y unos cuantos panes. Tenemos mucha evidencia de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aún así, Señor, tememos, nos llenamos de ansiedad, nos preocupamos, nos angustiamos por el qué va a pasar, nos olvidamos completamente que si tú alimentas a las aves y vistes a las flores, cuánto más a nosotros, Señor. Tenemos miedo de la adversidad, tenemos miedo de la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Amamos nuestra rutina, amamos la sensación de seguridad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a quebrantar todas esas cosas
que ocupan el lugar que te corresponde solo a ti. Que nuestro correcto entendimiento y nuestro correcto enfoque sea: tú eres nuestro proveedor, tú nos sostienes, tú nos llevas por la vida aprendiendo a hacer lo bueno, apartarnos de lo malo. Tú eres, Señor, nuestra roca fuerte, tú eres nuestro sustentador, nuestro protector. Ayúdanos, Señor, a depositar, como dice tu palabra, toda nuestra ansiedad en ti. Ayúdanos a ver los ojos espirituales, la perspectiva bíblica de lo que implica ser tu siervo. Ayúdanos, Padre, a soportar el miedo, a permanecer firmes sin importar nuestros sentimientos, firmes para obedecer cuando corresponde, sin importar quién me lo está ordenando, y firmes para desobedecer sin importar las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a no acobardarnos, a poder dominar el miedo. Tu palabra es clara que no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a tener más comunión contigo, a empaparnos de tu palabra, a entender nuestra responsabilidad, a estar preparados cuando llegue ese día para que podamos permanecer firmes y glorificar tu nombre. Gracias por tu paciencia, gracias por tus misericordias. Perdónanos, Señor, si nos hemos acobardado. Perdónanos si te hemos traicionado. Perdónanos si hemos tratado de justificar nuestro pecado y nos convencimos de que el fin justifica los medios. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tu palabra dice que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno que necesitamos, Señor, y no ocultamos nuestro pecado. Lo traemos delante de ti, que tu palabra dice que si nuestro pecado es rojo como la grana, será emblanquecido como la nieve. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente delante de ti. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay varias preguntas. Muy bien. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Si no, pues a ver si en la próxima. Como quiera, yo les he dicho, les recuerdo, las preguntas que no alcanzo a responder, les doy una leída y trato de abordarlas en el tema siguiente, para evitar confusiones, ¿verdad? Alguien había preguntado la semana pasada si cuando yo hablaba de debilidad, era la debilidad de la que decía el apóstol Pablo que se gloriaba en su debilidad, o no, ¿verdad? Estoy tratando de dejar en claro que la debilidad de la que yo hablo es que no puedes permanecer firme cuando corresponde permanecer firme, cuando eres débil en lugar de ser fuerte en las cosas del Señor. La debilidad de la que hablaba el apóstol Pablo es decir, soy débil en cuanto a la carne porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Dios pone cosas en nuestras vidas para recordarnos que somos hombres falibles. Y esa debilidad, al reconocer que soy pecador, me lleva a reconocer que necesito un Salvador. En lugar de pensar que yo soy fuerte, acudo a Dios que es fuerte y yo débil. Esa debilidad no es la que yo estoy mencionando, ¿verdad? Yo quiero dejar en claro que un cristiano débil es aquel que no le da frente al mundo cuando trata de persuadirlo de desobedecer a Dios. Al hombre o mujer que se acobarda en lugar de permanecer firme ante las amenazas. Esa es la debilidad de la que yo hablo y es contrario a lo que Dios ha demandado de nosotros. Y un cristiano débil, un cristiano cobarde, jamás va a poder glorificar a Dios como corresponde. Así que empiezo a leer. Dice, no trae nombre, ¿qué consecuencias con Dios suceden si negamos a Dios y después pedimos perdón? O si participamos en cosas que no son buenas o legales en el trabajo, pero participamos para un ascenso o un bono y después pedir perdón. Mira, tenemos un ejemplo claro tanto en Judas como en Pedro, ¿verdad? Ambos negaron a Cristo. Judas Iscariote negó a Cristo, Pedro negó a Cristo. Los dos lo hicieron. Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿verdad? Judas negó a Cristo una vez. Ahora, ¿cuál fue el paradero? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, sabemos qué fue lo que pasó con Judas, ¿verdad? Se suicidó.
fue para destrucción. En el caso de Pedro, Jesús le había dicho a Pedro, me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado para que tu fe no falte. De manera que Pedro se mantuvo en pie porque Jesús lo sostuvo, ¿verdad? Un cristiano tiene la capacidad de equivocarse negando a Cristo, claro que sí. Todos tenemos la capacidad de acobardarnos y de negar a Cristo cuando no debimos haberlo negado. Todos como Pedro vamos a ser expuestos a un momento en el que vas a desear más preservar tu vida que obedecer a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, si te fijas en el caso de Pedro, aunque Jesús lo restaura y aún así le encomienda ser un apóstol, todo lo que Pedro hubiera querido hacer delante de esas personas que lo escucharon negar a Cristo, cuando él quisiera hablar de Dios y tener valor, nadie le iba a creer absolutamente nada por hipócrita, ¿verdad? Después vemos que Pedro seguía teniendo ciertos problemas de hipocresía cuando Pablo lo confronta delante de todos por rechazar comer con los gentiles ante los judaizantes. Nuevamente, Pablo le reprocha la hipocresía. Entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, todos tenemos áreas débiles. Pero cuando tú dices, mira, voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios, es muy distinto a lo que enfrentó Pedro. Pedro dijo, no voy a negar a Cristo, voy a la muerte si es necesario, ¿verdad? Fue tentado y fracasó. Una cosa muy distinta es que digas, este es mi plan, voy a negar a Cristo y luego le pido perdón. Eso no es lo que un cristiano haría, ¿verdad? Eso puede dejar a la luz que tal vez lo que tú piensas que es ser cristiano está totalmente equivocado. Jesús hace esta advertencia. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos e hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Que un cristiano diga, yo estoy seguro que no voy a negar a Jesús, y luego en la tentación cae, es una cosa muy distinta a decir, yo planeo negar a Jesús y luego pedirle perdón. ¿Se entiende? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Si tú estás dispuesto a negarlo y después pedirle perdón. Lo que tú estás buscando no es agradar a Dios, sino obtener un beneficio. Y así hay muchas personas que se acercan al cristianismo. Buscan lo que Dios puede darles, no buscan a Dios. Buscan los beneficios que el cristianismo da, pero no buscan servir a Dios. Y todos esos van a vivir engañados probablemente toda su vida hasta que el propio Jesús les diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Por eso, planear anticipadamente, negar y después pedir perdón, pone en evidencia una enorme falta de conocimiento en quién es Jesús. Porque Jesús enseñó, y lo veremos más adelante si Dios lo permite, la parábola de la gran perla o la parábola del tesoro escondido en el campo. Y cuando alguien lo encuentra, vende todo lo que tiene con tal de hacerse ese campo y tener el tesoro. Así es la vida cristiana. Cuando tú te encuentras a Dios, lo estimas como lo más valioso que puedes tener y estás dispuesto a despreciarlo todo con tal de tenerlo a Él. El error de Pedro fue pensar que tenía la fortaleza en sí mismo para soportarlo. No la tuvo, pero su propósito nunca fue negar a Jesús. En cambio Judas, él sí lo planeó. Planeó negar a Jesús y se le negó el arrepentimiento. Y fue destruido. Entonces, quien se atreva a correr ese riesgo pone en evidencia muchas cosas. Muy probablemente tu cristianismo es falso. Siguiente, Solórzano Blanca pregunta, pastor, hubo una compañera de trabajo que reportó a otra compañera porque se había dormido en la hora de su trabajo y tenía que estar observando y monitoreando a sus pacientes por cualquier problema en su ritmo cardíaco. Pues esa compañera que la reportó no le cae bien por causa de que esta persona era chismosa y hablaba mal de todos los compañeros. Pero mi pregunta es, ¿esa compañera hizo lo correcto a pesar de que no le caí bien, pero tenía razón de reportarla por haberse dormido en el trabajo y era un riesgo en los pacientes? Pero la intención de ella era que la corrieran. ¿Eso está bien? Mira,
Si una persona tiene que estar observando el ritmo cardíaco para que un paciente pueda preservar su vida y esa persona se duerme y tú sabes y no dices nada, tú eres cómplice de las personas que puedan morir por esa razón. Tu responsabilidad como cristiano es decir, hey, vas con la compañera y le dices, hey, ¿qué onda? No hagas eso. ¿Cómo se te ocurre quedarte dormida en el trabajo? No lo vuelvas a hacer o tendré que reportarte. ¿Me explico? Porque todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Tú no sabes si ella tuvo un serio conflicto, una buena razón por la cual se tuvo que desvelar y necesita apoyo, pero no ha dicho nada. No puedes presuponer de inmediato que hay maldad en sus intenciones. Lo correcto es decir, hey, aguas, ¿sabes qué? Ve, lávate la cara, yo me voy a quedar un rato en tu lugar, haz lo que tengas que hacer, pero despiértate. Si lo vuelves a hacer, me voy a ver la necesidad de reportarte. ¿Se entiende? Yo estoy buscando hacer lo bueno, le doy el beneficio de la duda, le doy la oportunidad de que enmiende sus actos. No lo hace, no tengo más recurso que reportarlo. Mi intención no es que la corran y ya lo demostré. Ya le mostré dándole la oportunidad de hacer la corrección, advirtiéndole que si la corrección no se hace, no voy a tener remedio más que reportarla. ¿Te fijas? Estoy haciendo lo correcto sin perjudicar a mi compañero. Si mi compañero no le interesa tomar la oportunidad de hacer las cosas bien, bueno, no me deja opción más que tener que reportar como corresponde. Siguiente, dice, hola, buenas tardes, pastor. Partiendo del argumento bíblico de como cristianos debemos someternos ante toda autoridad, me surge la duda, ¿hasta qué punto como cristianos y a su vez como ciudadanos podemos estar conformes con ciertas leyes que el Poder Legislativo reforma? Es decir, ¿es bíblico ejercer un derecho civil político, por ejemplo, ir a protestas pacíficas, acudir a foros de debate, etcétera, al no estar de acuerdo con ciertas reformas? Por supuesto que es lícito y necesario. De hecho, es un deber cristiano. La Biblia dice, si no me equivoco, en 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Sino poderosas en Dios. Dice, para destruir todo argumento y altivez que se levanta en contra de Dios. Una de las tareas del cristiano es derribar argumentos que se levantan contra Dios. ¿Cómo derribas un argumento? Por medio de la discusión, por medio del debate, por medio de proponer un razonamiento que te lleva a demostrar, a concluir que lo que se está haciendo está mal. Entonces, sin las autoridades, como el país en el que vivimos, hay medios lícitos para ejercer una protesta, tomémoslo. Es necesario para el cristiano argumentar y discutir los temas que deben ser discutidos y hacer todo lo que esté a su alcance por persuadir. ¿Me explico? Pero si a pesar de nuestros esfuerzos la ley insiste en hacer lo contrario a la palabra de Dios, como por ejemplo en el tema del aborto, si la ley insiste en que es legal abortar, nosotros como cristianos tuvimos que agotar nuestros recursos, ¿verdad? Si la ley no le importa, bueno, su sangre sea sobre su cabeza. ¿Se entiende? Hicimos la parte que nos corresponde. Insiste, se empecina en hacer lo malo, Dios se lo va a demandar a él. Pero me ordena a mí que yo esté de acuerdo con el aborto o que ayude a que se den abortos, olvídalo. Nos vamos a negar y nos vamos a rebelar contra la autoridad. ¿Se entiende? Usamos los recursos que tenemos disponibles. En el caso de los israelitas, cuando Dios le dijo a Moisés, sácalos, ve y habla con Faraón, ¿para qué hablar con Faraón? ¿Para qué? Si lo que Dios quiere es que los israelitas salgan, ¿para qué hablar con Faraón? Porque esa es la manera en que se tenía que hacer. Faraón, ¿se acuerdan los que estudiamos Éxodo juntos? Faraón acostumbraba a tener sesiones con sus trabajadores para arreglar problemas. Si demandaban menos trabajo, menos carga, se les daba oportunidad de presentar sus argumentos y se podían hacer ajustes para mantener la paz. Dios le dice a Moisés, usa ese medio para hablar con Faraón, para que los deje ir. No los va a dejar ir, pero ahí va Dios a mostrar su poder. Pero fíjate, le dice, sigue el camino que normalmente se sigue para arreglar este tipo de disputas. Y Moisés le dice a Faraón, Dios dice, ordena que dejes ir a mi pueblo, respetando la misma autoridad que Dios le dio a Faraón.
Entonces, claro que como ciudadanos tenemos que hacer y tomar los recursos que tenemos para manifestar nuestro descontento con las leyes que se oponen a lo que Dios ha establecido. Pero si la ley se empecina e ignora las advertencias, estamos obligados, primero, a seguir respetando la autoridad, pero a desobedecer si tratan de imponernos una ley que va en contra de lo que Dios nos ha mandado. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Conforme a lo que se mencionó, a la parte de la autoridad y lo que pasa en Venezuela, ¿sería válido rebelarse en contra de una dictadura o permanecer y confiar en Dios mientras hay una dictadura? Mira, hay muchos matices en el caso de Venezuela, ¿verdad? Y toda la implementación del socialismo y el cambio al comunismo, y preocupa mucho que México va en el mismo camino que Venezuela tenía hace años. México está pasando prácticamente por los mismos pasos que siguió Venezuela para llegar al punto al que llegaron. Y es muy extraño ver que hay muchos cristianos que están a favor de eso. Creo que no han pensado bien cómo está este asunto, ¿verdad? Y es un tema que tocamos hace algunos 2 o 3 años, sobre el tema del capitalismo y el comunismo y el socialismo y cómo la Biblia nos da información al respecto y cómo hay un engaño detrás del aparente bienestar que viene en el comunismo y en el socialismo, pero que es contrario a la Escritura. Cuando hablamos de Venezuela habría mucho que poner en contexto para entender la perspectiva bíblica de por qué estamos en contra de un sistema de gobierno así, o un sistema de comercio, o de, digamos, distribución de bienes, etcétera, etcétera, como lo promueven. Pero en el caso de que nos pasara aquí en México, mientras tengamos una democracia, usaremos todos los recursos posibles por evitar que eso se dé. Pero la democracia está limitada. Hay una enorme debilidad en la democracia, que son los votantes. Si la mayoría de votantes son ignorantes, el país va en picada, porque van a votar sin conocimiento, van a votar sin previa meditación ni análisis de lo que los candidatos proponen. Su voto va a ser emocional. Van a votar para que les den una pensión, van a votar para que les den una ayuda, para que les den un lonche y una coca, porque eso es lo que perciben como beneficio, ¿verdad? Y entonces nos meteremos en serios problemas, pero mientras estemos en una democracia, hay que usar todos esos medios para dejar en clara la oposición a un sistema que quieran imponer. Pero bajo ninguna circunstancia nos podemos rebelar si lo que pide no es contrario a la palabra de Dios. Imagínate que México, por alguna razón que Dios permita, se vuelve un país comunista. ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Huimos? Bueno, no es pecado huir, ¿verdad? No es pecado que digas, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro país. ¿Tienen los medios? Bueno, hay peligro. José recibió instrucción de parte de Dios por medio de un ángel, huye de Egipto porque le quieren hacer daño al niño, ¿verdad? Y después te regresas. No sería malo que un cristiano busque cambiar de residencia para evitar el nuevo sistema de gobierno. Pero tampoco es una obligación, ¿verdad? En momentos de más necesidad, los cristianos deben estar dispuestos a hacer luz en las tinieblas. Y Dios le dará la persuasión a cada uno conforme sea necesario. ¿Vieron la película de Yo, Apóstol Pablo? Ahí se trata ese asunto, sobre si se quedaban a vivir en Roma, en algún otro lugar donde las cosas estaban muy difíciles, o si se iban. Y de hecho la película se trata de cómo toman la decisión. Y le preguntaban al apóstol Pablo que cuál era la decisión correcta. Y el apóstol Pablo, tal como lo dice la Escritura, es cada uno según su conciencia. ¿Te quieres quedar y dar el ejemplo? Quédate, si eso es lo que Dios te ha llamado. ¿Me voy a ir para proteger a mi familia? Entonces vete si eso es lo que Dios te ha llamado. El punto es que si nosotros llegáramos a caer en un sistema similar, donde al principio, históricamente está demostrado, al principio todo parece miel sobre hojuelas. Al principio todos están felices porque todos tienen dinero en sus manos. Pero después viene la crisis. Y países tan ricos como Venezuela llegan a ser tan miserables por las pésimas políticas que implementaron, que incluso son contrarias a la Escritura. Entonces, como cristianos estamos llamados a hacer un análisis profundo de todos esos esquemas. No dejarnos llevar porque nos cae un dinerito.
¿verdad? Ay, es que dicen el cabecita de algodón nos reparte el dinero. Hay que votar por él. Por favor, no. Digo, ya pasaron las votaciones, ¿verdad? Pero no, esa no es la forma en la que decides quién va a gobernar el país. No es la forma. Hay muchos más factores. Y quizás, dependiendo de cómo inicie este sexenio, tendremos que entrar en esos temas para ver la perspectiva bíblica. Porque mira, hay tres, se dice, no lo he analizado con mucha profundidad, pero lo he visto repetido. Se dice que hay tres ciclos de gobierno para que un país se vuelva comunista. Vamos en el segundo. Vamos en el segundo. La teoría dice que al tercero quedamos como Venezuela. Y tenemos que pensar y entender qué es lo que la Biblia nos dice acerca de todas esas cosas. Porque algunos piensan que el cristianismo y la política no tienen nada que ver, y eso es absurdo y eso es necio. Si Dios ha instituido toda autoridad de gobierno, ¿cómo te atreves a desconectar a Dios del gobierno? No se puede. El gobierno tiene que funcionar como Dios lo ha establecido. Y si no, usaremos las herramientas para tratar de hacer un cambio. Y si no, cada uno según su conciencia decidirá si se marcha a otro país o se queda a luchar por lo que hay. A dar el ejemplo, a hacer luz en las tinieblas. Entonces, si las cosas se encaminan como parece que se van a encaminar, aquí tendremos que empezar a estudiar desde el púlpito todos esos temas para que estemos preparados para las siguientes elecciones, porque serían determinantes para el futuro, ya no de nosotros, sino de nuestros hijos. ¿Verdad? Así que si Dios lo permite, espero que no, que no tengamos que tocar esos temas para prepararnos. Espero que todo marche bien, pero si se requiere tendremos que adentrarnos en eso y empezar a analizar todos esos temas de política. Bien. Como quiera, era la última pregunta y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. ¿Hay algún aviso que tenga que dar en línea? No, ¿verdad? Muy bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con este tema.